¿Y si absolutamente todo lo que crees saber sobre Judas Iscariote fuera un error monumental? ¿Qué tal si el villano más grande en la historia del cristianismo no fuera un traidor despreciable, sino en realidad uno de los discípulos más fieles y entregados? ¿Y si la Iglesia, la institución que ha moldeado nuestra visión del mundo durante siglos, hubiera deliberadamente invertido la historia para crear un chivo expiatorio conveniente? Un malo de la película a su medida, Rudolf Steiner, a través de sus investigaciones en los archivos akáshicos, logró acceder a información sobre aquella noche fatídica en Jerusalén. Una información que contradice por completo la narrativa oficial que todos conocemos, y lo que descubrió es tan perturbador, tan impactante, que ha sido sistemáticamente suprimido, escondido durante casi un siglo. Hoy, aquí y ahora, te voy a revelar la verdadera historia de Judas. Una historia que te obligará a cuestionar, a replantearte todo lo que crees saber sobre la traición, el sacrificio y el mismísimo designio divino. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta crucial. Si Judas no hubiera entregado a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Detente un momento, piénsalo. Sin la entrega de Jesús a los romanos, no habría habido arresto. Sin arresto, no habría habido juicio. Sin juicio, no habría habido crucifixión. Y sin la crucifixión, no habría habido resurrección. Y sin la resurrección, no existiría el cristianismo. Todo el edificio de la fe cristiana, con sus 2.000 millones de fieles alrededor del mundo, se fundamenta, se sostiene, en un evento que solo fue posible gracias a Judas. Entonces, si el designio divino dependía de la crucifixión y la crucifixión dependía de la entrega de Jesús, ¿quién realmente estaba cumpliendo la voluntad de Dios aquella noche? La Iglesia nunca quiso que te hicieras esta pregunta, jamás, porque la respuesta desmorona toda la narrativa que han construido durante siglos. Steiner explicaba que, para entender a Judas, primero necesitamos comprender qué estaba sucediendo realmente en aquel momento crucial de la historia humana. El Cristo cósmico, una fuerza divina de proporciones inimaginables, había elegido encarnar en un cuerpo humano. Esta encarnación no fue un accidente. No fue casualidad, era parte de un plan cósmico elaborado hace milenios, un plan que exigía un sacrificio específico en un momento específico. La crucifixión necesitaba suceder, era imperativo, era la única forma de fundir el cuerpo etérico del Cristo con el cuerpo etérico de la tierra. Esa fusión cambiaría para siempre la evolución espiritual de la humanidad. Pero para que esto sucediera, alguien tenía que hacer el papel más difícil, el más desagradable. Alguien necesitaba entregar a Jesús, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Steiner accedió a los archivos akáshicos, que son como una biblioteca cósmica, una memoria universal, donde todos los eventos de la historia están registrados. A través de esa investigación descubrió que Judas no era un traidor movido por la avaricia, por el dinero. Judas era el discípulo que más profundamente comprendía la misión de Cristo, el que más entendía todo. Él sabía que el Maestro necesitaba morir, era inevitable. Él sabía que la crucifixión era necesaria, y él aceptó cargar con el peso de ser odiado por toda la eternidad, para que el plan divino se cumpliera. Esto no es traición, esto es el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer. Sacrificar no solo su vida, sino su reputación, su memoria, su lugar en la historia. Aceptar ser llamado traidor por miles de millones de personas durante milenios.
sabiendo con toda certeza que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, quiero que realmente absorbas la magnitud de este sacrificio, que lo sientas. Imagina que supieras que podrías salvar millones de vidas, pero para lograrlo, necesitarías ser recordado como el mayor villano de la historia. Tu nombre se convertiría en sinónimo de traición, de lo peor. Tus descendientes cargarían con la vergüenza. Nadie sabría la verdad. Lo harías, Judas. Lo hizo. Ahora, ¿por qué la Iglesia necesitó invertir esta historia? Steiner era muy claro al respecto. La Iglesia naciente necesitaba un villano, urgentemente. Necesitaba a alguien a quien culpar, a quien señalar con el dedo. Necesitaba un ejemplo de lo que sucede cuando traicionas a Cristo, un escarmiento. Judas era perfecto para ese papel, la víctima perfecta. Muerto, no podía defenderse, ya no estaba ahí para contradecirlos. Su familia y seguidores fueron silenciados o eliminados, borrados del mapa, y la narrativa fue moldeada, manipulada, para servir a los intereses de la institución. Pero hay más, mucho más. Judas era judío, y la Iglesia, especialmente después del Concilio de Nicea en el año 325, se estaba distanciando de sus raíces judaicas. Quería marcar distancia, crear un villano judío que traiciona al Cristo. Servía a un propósito político, muy concreto. Justificaba siglos de antisemitismo que vendrían después. Preparaba el terreno. Steiner veía esta manipulación como uno de los mayores crímenes espirituales de la historia, una aberración. No solo distorsionó la verdad sobre un hombre, sino que usó esa distorsión para justificar la persecución y muerte de millones, un genocidio silencioso. El antisemitismo europeo, que culminaría en el Holocausto, fue en parte alimentado por esa narrativa de Judas como el judío traidor. La llama del odio fue avivada por esta mentira. Cada pogromo, cada gueto, cada persecución tenía en la historia de Judas una justificación subliminal, una excusa oculta. Esto es algo que la Iglesia nunca ha admitido completamente. La responsabilidad que carga por haber creado esta narrativa destructiva, por haber desatado este mal. Y no fue solo el nombre de Judas el que fue destruido, fue la posibilidad de entender la naturaleza verdadera del sacrificio, la esencia misma del acto de entregarse por un bien mayor. Fue la chance de comprender que el amor, a veces, asume formas que parecen su opuesto, que las cosas no siempre son lo que parecen. Steiner lamentaba profundamente esta distorsión porque nos privó de una de las mayores lecciones espirituales de la historia. Nos robaron una enseñanza valiosísima, la lección de que el verdadero siervo de Dios puede parecer, a los ojos del mundo, un enemigo de Dios, un lobo vestido de cordero, la lección de que las apariencias son terriblemente engañosas en el plano espiritual, que no debemos juzgar a la ligera, la lección de que juzgar es uno de los mayores impedimentos al crecimiento del alma, una traba para alcanzar la iluminación. Ahora, déjame contarte lo que Steiner descubrió sobre aquella noche específica en el Huerto de los Olivos. En los Evangelios, la historia es contada de forma que hace a Judas parecer un traidor mezquino, un ser despreciable. Él recibe 30 monedas de plata. Él identifica a Jesús con un beso, el beso de la muerte, y entonces desaparece en la noche. Pero Steiner vio algo completamente diferente en los archivos akáshicos, una verdad oculta tras la máscara de la traición. Él vio una conversación privada entre Jesús y Judas, días antes de la Pascua. Una conversación que no está en ningún evangelio canónico,
un diálogo prohibido. En esa conversación, Jesús explicó a Judas lo que necesitaba suceder. Le reveló su destino. Explicó que su muerte era necesaria para la evolución de la humanidad, que su sacrificio era indispensable. Explicó que alguien tendría que entregarlo, que alguien debía asumir esa terrible responsabilidad. Y preguntó a Judas si él estaría dispuesto a cargar con ese fardo, si tendría la fortaleza para afrontarlo. Judas entendió inmediatamente el peso de lo que estaba siendo pedido. Supo que su nombre sería maldito para siempre. Él sería odiado para siempre. Su familia sería perseguida. Estarían marcados por la vergüenza. Su nombre se convertiría en sinónimo de traición en todas las lenguas que existirían. Sería el epítome de la deslealtad. Pero él también entendió que era necesario, que no había otra opción, que alguien necesitaba hacerlo, que alguien debía sacrificarse por el bien mayor y que él era el único discípulo con fuerza espiritual suficiente para soportar ese peso, el único capaz de llevar semejante carga. Steiner describió que Judas lloró durante esa conversación, desconsoladamente, no de miedo o arrepentimiento, no de cobardía, sino de amor, de un amor inmenso e incondicional, un amor tan profundo por su Maestro, que estaba dispuesto a destruir su propia imagen, a autodestruirse para que la misión de Cristo se cumpliera. Jesús entonces dijo algo que la Iglesia nunca osó registrar, un secreto guardado bajo 7 llaves. Dijo que, de todos los discípulos, Judas era el que más lo amaba, el que más entendía su propósito divino, porque solo el amor más profundo sería capaz de hacer lo que se tenía que hacer. Las 30 monedas de plata fueron un detalle añadido después. Una forma de transformar un acto de sacrificio supremo en un acto de avaricia mezquina. ¡Qué barbaridad! Era más fácil para la Iglesia explicar la traición como resultado de codicia que como resultado de amor incondicional. ¿Y el beso en el huerto de los olivos? ¡Ay, Dios mío! Steiner percibió que fue un beso de despedida, un último momento de conexión entre dos seres que sabían que nunca más se verían en esta vida. Jesús sabía lo que vendría. Judas sabía lo que vendría. Y aquel beso fue una forma silenciosa de decir, sé lo que estás haciendo y te amo por eso. ¡Qué fuerte! Pero la Iglesia transformó ese beso en símbolo de traición. ¡Qué tristeza! El beso de Judas, una expresión que hasta hoy significa falsedad y engaño, cuando en realidad fue uno de los gestos más puros de amor en toda la historia humana. Piensa en todas las veces que has usado esa expresión, beso de Judas. Ándale, cada vez que la pronunciaste, estabas perpetuando una mentira de 2000 años. Estabas participando inconscientemente en la difamación de uno de los seres más valientes que han existido. El lenguaje que usamos carga poder. Claro que sí. Carga karma. Cada vez que perpetuamos una mentira, incluso sin saberlo, estamos participando de su energía. Así es la cosa. Y la mentira sobre Judas es una de las más antiguas y más cargadas de energía destructiva que existe en nuestra cultura. No manches, pero ahora tú lo sabes. Y saber cambia todo, porque la conciencia es el primer paso hacia la transformación. Ahora vamos a hablar sobre lo que sucedió después. ¡Órale! Los evangelios dicen que Judas se ahorcó de remordimiento. ¡Santos cielos! Pero Steiner veía algo diferente. Judas no murió de remordimiento por la traición. No, señor. Judas murió porque su misión estaba completa. Él había hecho lo que necesitaba hacer. Eso es todo. Y el peso de cargar ese secreto, de ser odiado por todos los que amaba,
de ver su nombre convertirse en sinónimo de todo lo que despreciaba, era insoportable. Él no se mató porque se arrepintió de lo que hizo. ¿Qué va? Él se mató porque completó lo que necesitaba hacer y no conseguía más vivir en un mundo que lo veía como un monstruo. Pobrecito. Steiner describía esto como uno de los mayores sacrificios kármicos de la historia. Judas no solo sacrificó su vida. No. Sacrificó su alma para las próximas encarnaciones. Impresionante. Porque el karma de ser odiado por billones de personas es algo que persigue a una alma por muchas vidas. ¡Qué pesado! Judas lo sabía y aún así aceptó, por amor a Cristo, por amor a la humanidad. ¡Qué grandeza! Hay un texto que fue descubierto en Egipto en 1978, conocido como el Evangelio de Judas. Mira tú. La Iglesia Católica inmediatamente lo clasificó como herejía. ¡Qué rápido! Pero Steiner, décadas antes de ese descubrimiento, ya había descrito contenido muy similar a través de sus investigaciones en los archivos akáshicos. ¡No me digas! En ese texto, Judas es presentado no como un traidor, sino como el discípulo más próximo de Jesús. ¡Qué sorpresa! El único que realmente entendió la naturaleza cósmica de la misión de Cristo. El texto sugiere que Jesús pidió específicamente a Judas que lo entregara. Impresionante que Judas hesitó, sabiendo de las consecuencias, y que Jesús insistió, explicando que era la única forma. La Iglesia rechazó ese texto porque contradice completamente la narrativa oficial. Pues claro, pero para Steiner, el Evangelio de Judas era una de las pocas fuentes que preservó fragmentos de la verdad. Sin duda, fragmentos que la Iglesia intentó destruir. ¡Qué horror! Y no fue apenas el Evangelio de Judas. No. Decenas de otros textos fueron quemados, escondidos o declarados heréticos. Terrible. Los evangelios gnósticos, los textos de Nag Hammadi, las escrituras que presentaban una visión más compleja y profunda de los eventos. Todo lo que no servía a la narrativa oficial fue eliminado. Steiner veía esto como una de las mayores tragedias de la historia espiritual de la humanidad, sin duda alguna. No porque los textos perdidos fueran todos verdaderos. No, pero porque la humanidad fue privada del derecho de leer, comparar y discernir por sí misma. ¡Qué pena! Fue privada de la pluralidad de perspectivas que permitiría una comprensión más profunda. En vez de eso, recibió una versión única, editada y políticamente conveniente. Y fue dicho que cuestionar era pecado. No puede ser. Que dudar era herejía. ¡Qué barbaridad! Que buscar otras perspectivas era traición a la fe. Dios mío. Pero la verdadera fe no teme cuestionamientos. Nunca. La verdadera fe se fortalece con la investigación. Solo la mentira necesita de protección contra preguntas. Así de sencillo. Ahora quiero que entiendas las implicaciones espirituales de esto. Pon atención. Si Judas no fue un traidor, sino un instrumento del designio divino, ¿qué significa esto para ti? Piénsalo. Significa que, a veces, lo que parece traición es, en realidad, servicio. Significa que, a veces, aquel que es más odiado es aquel que más ama. Significa que el juicio humano es terriblemente limitado, que no podemos ver las verdaderas motivaciones detrás de las acciones, que la persona que consideras tu enemigo puede estar, sin saber, sirviendo a tu crecimiento espiritual. ¡Wow! Steiner usaba la historia de Judas para enseñar sobre karma y juicio. ¡Qué sabio! Él decía que cada vez que juzgamos a alguien como traidor, como malo, como villano,
Estamos repitiendo el error que la humanidad cometió con Judas. Es verdad, estamos viendo apenas la superficie. Eso es todo. Estamos perdiendo la dimensión espiritual más profunda. Pero la historia de Judas también nos enseña algo sobre el libre albedrío y el destino. Claro que sí. Steiner explicaba que existen ciertos eventos en la historia humana que son kármicamente necesarios. Así es la vida. La crucifixión de Cristo era uno de esos eventos. Estaba inscrito en el tejido del destino cósmico. Tenía que pasar, necesitaba acontecer, pero incluso dentro de esa necesidad cósmica había espacio para elección individual. Judas escogió aceptar su misión. Mira tú, él podría haber rechazado. Otro discípulo podría haber hecho el papel, pero Judas, por su naturaleza espiritual específica, era el más adecuado. Y él escogió libremente cargar ese fardo. Eso es algo que Steiner llamaba libertad dentro de la necesidad. Interesante. El evento va a acontecer de cualquier forma, pero tú escoges cómo participar de él. Tú decides. Judas escogió participar conscientemente, con pleno conocimiento de las consecuencias. ¡Qué valiente! Eso lo torna, no un fantoche del destino, sino un colaborador consciente del designio divino. Impresionante. Ahora quiero hablar sobre algo que Steiner consideraba crucial. Muy importante, la relación entre Judas y las fuerzas de Ahrimán y Lucifer. En la visión antroposófica, esas dos fuerzas cósmicas están constantemente influenciando la humanidad, siempre. Lucifer intenta llevarnos para el escapismo espiritual, para experiencias extáticas que nos desconectan de la realidad. Ahriman intenta prendernos en la materia, en el materialismo, en la negación de lo espiritual. Cristo es el punto de equilibrio entre esas fuerzas, el centro, y Judas, según Steiner, era particularmente sensible a la influencia ahrimánica. No me digas, no porque fuese flaco o malo. ¿Qué va? Pero porque su misión exigía que él se aproximase de esas fuerzas, tenía que ser así. Entregar a Cristo a los romanos significaba, temporalmente, servir a las fuerzas que querían destruir la misión crística. Judas necesitó sumergirse en la oscuridad para que la luz pudiera triunfar. Es una dinámica espiritual extremadamente compleja. El bien a veces necesita que alguien acepte temporalmente el papel del mal, no porque el mal sea bueno, sino porque ciertos procesos cósmicos exigen esa polaridad. Steiner comparaba esto a un actor que acepta interpretar a un villano en una obra. El actor no es el villano, pero para que la obra funcione, alguien necesita hacer ese papel. Judas fue el actor que aceptó el papel más difícil de la historia humana y pagó un precio que pocos conseguimos imaginar. Steiner decía que el sufrimiento de Judas en aquel momento fue inmenso, no el sufrimiento físico, sino el sufrimiento de saber que estaba a punto de destruir su propia reputación para siempre, de saber que las personas que amaba iban a odiarlo, de saber que su nombre sería amaldecido por generaciones incontables, y aún así, seguir adelante, porque sabía que era necesario, porque amaba a su maestro, más de lo que amaba su propia imagen, porque entendía que el designio era mayor que él, mayor que su sufrimiento individual. Ese tipo de coraje es raro, tan raro que la mayoría de nosotros ni siquiera conseguimos concebirlo. Preferimos ser amados a hacer lo que es correcto. Preferimos la aprobación de los otros a la verdad. Judas eligió el camino opuesto y eso lo transforma. Paradójicamente,
en uno de los mayores ejemplos de integridad espiritual que ya existieron. Déjenme ahora hablar sobre las implicaciones prácticas de esta revelación para su vida espiritual. Primero, sobre el juicio. ¿Cuántas veces ustedes juzgaron a alguien como traidor, como falso, como enemigo? ¿Cuántas veces ustedes condenaron a alguien sin conocer toda la historia? La historia de Judas nos enseña humildad en el juicio, nos enseña que raramente tenemos acceso a la verdad completa, que aquel que parece traicionarnos puede estar de formas misteriosas, sirviendo a nuestro bien mayor. Esto no significa aceptar pasivamente toda traición, significa mantener un espacio de incertidumbre en nuestro juicio, significa reconocer que podemos estar equivocados sobre las personas. Segundo, sobre el sacrificio. La mayoría de nosotros quiere ser el héroe de la historia. Queremos ser reconocidos, celebrados, recordados con amor, pero a veces el mayor servicio que podemos prestar es aceptar un papel que no trae gloria. A veces necesitamos hacer cosas que serán mal interpretadas. A veces necesitamos aceptar ser vistos como villanos para que un bien mayor se realice. Esto exige una madurez espiritual que pocos poseen, la capacidad de servir sin reconocimiento, de hacer lo correcto, mismo cuando parece errado a los ojos de los otros, de confiar en el designio mayor, mismo cuando eres crucificado por la opinión pública. ¿Cuántas personas en la historia hicieron esto? ¿Cuántas aceptaron ser villanas para que otros fueran héroes? Probablemente más de lo que imaginamos, porque la historia es escrita por los vencedores, y los vencedores raramente dan crédito a aquellos que sacrificaron todo en los bastidores. Tercero, sobre la naturaleza del mal. La narrativa tradicional de Judas presenta el mal como algo simple, ganancia, traición, pecado. Pero la visión de Steiner revela que el mal es mucho más complejo, que a veces lo que parece mal es parte de un proceso de transformación, que las fuerzas de las tinieblas tienen un papel en el drama cósmico, un papel que no podemos eliminar, apenas integrar. Esto no es relativismo moral. No estoy diciendo que el mal no existe o que todo es permitido. Estoy diciendo que nuestra comprensión del mal es superficial, que necesitamos desarrollar una visión más profunda, más nuanciada, una visión que reconozca la complejidad del drama cósmico en que estamos todos insertados. Steiner también hablaba sobre el karma de Judas en las encarnaciones subsecuentes. Según sus investigaciones, el alma que fue Judas pasó por un proceso kármico extremadamente intenso, encarnación tras encarnación, cargando el peso del odio colectivo de la humanidad, siendo reconocida, en algún nivel inconsciente, como el traidor, experimentando rechazo y persecución, sin entender completamente por qué. Pero Steiner también veía que ese karma estaba siendo gradualmente transformado, que el alma de Judas estaba siendo purificada a través de ese sufrimiento y que eventualmente, cuando la verdad venga a la luz, habrá una gran reconciliación. La humanidad reconocerá el sacrificio de Judas y el karma de odio será transmutado en gratitud. Imaginen la magnitud de esa reconciliación. 2000 años de odio acumulado se transformando en 2000 años de gratitud. La energía negativa que fue direccionada a Judas, siendo alquímicamente transmutada en reconocimiento de su sacrificio. Steiner describía esto como uno de los mayores eventos de cura kármica que la humanidad experimentará.
Una cura que comienza con personas como ustedes, personas que están dispuestas a reconsiderar lo que siempre aceptaron como verdad, personas que tienen coraje de cambiar de opinión cuando confrontadas con nuevas informaciones, personas que valoran la verdad más que el confort de sus creencias establecidas. Esto es algo que Steiner esperaba que sucediera en la era actual, la era en que verdades ocultas comienzan a emerger, la era en que la humanidad desarrolla discernimiento suficiente para ver más allá de las narrativas oficiales. Ustedes, asistiendo a este video, son parte de ese proceso. Cada persona que conoce la verdadera historia de Judas contribuye a la disolución del karma colectivo, de juicio injusto. Cada mente que se abre para esa posibilidad ayuda a curar una herida de 2000 años. Ahora quiero abordar una cuestión que ciertamente está en su mente. Si la historia de Judas fue invertida, ¿cuántas otras historias también fueron? Steiner era categórico. Muchas. La historia oficial del cristianismo, especialmente como fue fijada después del Concilio de Nicea, es una versión editada, censurada y políticamente conveniente de los eventos reales. Textos fueron destruidos, voces fueron silenciadas, narrativas fueron moldeadas para servir al poder. Esto no significa que todo en la Biblia es falso, pero significa que necesitamos leer con discernimiento, necesitamos cuestionar, necesitamos buscar las verdades que fueron escondidas por debajo de las verdades oficiales. Y es exactamente eso lo que la antroposofía ofrece, un camino de investigación espiritual que no depende de dogmas, que permite acceso directo a las verdades a través del desarrollo de facultades espirituales latentes en todo ser humano. Ustedes no necesitan creer en Steiner. Ustedes pueden desarrollar sus propias capacidades de percepción espiritual. Pueden acceder a los mismos archivos que él accedió. Pueden verificar por sí mismos si lo que él dijo es verdad. Esa es la invitación de la antroposofía. No una creencia ciega, sino investigación directa. Quiero darte ahora una práctica que Rudolf Steiner recomendaba para desarrollar discernimiento espiritual. Él la llamaba contemplación inversa. Funciona así: toma una historia que siempre has aceptado como verdad. Puede ser la historia de Judas, puede ser cualquier otra narrativa religiosa o histórica. Ahora, deliberadamente, imagina que lo opuesto es verdad. Si la historia dice que alguien era villano, imagínalo como héroe. Si la historia dice que alguien era héroe, imagínalo como villano. No estoy diciendo que creas en esa inversión. Estoy diciendo que la contemples, que sientas cómo sería si fuera verdad. Esta práctica hace algo poderoso en tu cuerpo astral. Flexibiliza tus estructuras de creencia. Permite que veas ángulos que antes eran invisibles. Desarrolla la capacidad de cuestionar sin perder el centro. Steiner recomendaba hacer esto regularmente, no para volverse cínico sobre todo, sino para desarrollar la capacidad de percibir verdades que están escondidas en narrativas oficiales. Después de algunos meses de esta práctica, comenzarás a sentir casi intuitivamente cuando una historia está incompleta, cuando algo está siendo escondido, cuando la versión oficial no corresponde a la verdad espiritual más profunda. Es como desarrollar un nuevo sentido, un sentido para la verdad, un sentido que trasciende la lógica común y accede a niveles más profundos de percepción. Steiner llamaba a esto pensamiento intuitivo, la capacidad de percibir verdades sin necesidad de pruebas materiales. No es irracionalidad, es una forma superior de racionalidad que incluye dimensiones que el pensamiento común ignora.
y esa capacidad puede ser desarrollada por cualquier persona. No es un don especial para pocos elegidos. Es una facultad latente en todo ser humano, una facultad que nuestra educación materialista sistemáticamente atrofia, pero que prácticas como la contemplación inversa pueden despertar nuevamente. Hay también una lección aquí sobre cómo funcionan las instituciones humanas. La Iglesia no es la única en distorsionar narrativas. Toda institución que busca poder hace eso. Los gobiernos lo hacen, las empresas lo hacen. Incluso las familias lo hacen. Crear villanos es una estrategia universal de control. Cuando tienes un villano claro, puedes unir a las personas contra él. Puedes desviar la atención de las propias fallas. Puedes justificar acciones que de otra forma serían cuestionables. Judas fue el villano perfecto para la iglesia naciente, y millones de personas sufrieron a causa de esa narrativa fabricada. Acabas de recibir una de las revelaciones más perturbadoras de Rudolf Steiner. Una revelación que desafía 2000 años de narrativa cristiana oficial. Una revelación que fue suprimida, ridiculizada e ignorada, pero que ahora, en esta era de despertar, necesita ser conocida, no para destruir la fe, sino para aprofundizarla, para liberarla de las distorsiones que fueron impuestas por intereses humanos, para revelar la verdadera naturaleza del sacrificio y del amor. Judas no fue un traidor. Fue uno de los seres más valientes que jamás existieron. Un ser que amaba tanto a su maestro que estaba dispuesto a ser odiado por toda la eternidad para que el designio divino se cumpliera. Y ahora lo sabes. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Este canal existe para traer a la luz verdades que fueron escondidas, para preservar las enseñanzas de Rudolf Steiner que fueron perseguidas, censuradas y casi destruidas. Cada video como este es un acto de resistencia contra la narrativa oficial. Un acto de amor por la verdad. Cuando haces clic en el super gracias aquí abajo, no estás solamente apoyando un canal. Estás diciendo que la verdad importa más que la comodidad, que quieres conocer lo que fue escondido, que eres parte de quienes ya no aceptan narrativas prefabricadas. Estás protegiendo este conocimiento para las próximas generaciones. Ahora, quiero dejar una pregunta en los comentarios. Si Judas no fue un traidor, ¿quién más en la historia puede haber sido injustamente condenado? ¿Qué otras narrativas sospechas que fueron invertidas? Comenta abajo, porque esta conversación necesita acontecer, y cuando muchas voces se juntan cuestionando las mismas narrativas, algo comienza a cambiar. La verdad comienza a emerger. Rudolf Steiner dedicó su vida a revelar lo que fue escondido. Pagó un precio alto por eso. Fue difamado, perseguido, tuvo su obra quemada. Pero la verdad no puede ser destruida. Ella encuentra caminos, y tú eres uno de esos caminos. Cada vez que compartes este conocimiento, la verdad avanza un paso más. Cada vez que cuestionas una narrativa oficial, honras el sacrificio de todos los que fueron injustamente condenados, incluyendo a Judas, el hombre que amó tanto que aceptó ser odiado para siempre. El hombre cuya historia fue invertida para servir a intereses políticos. El hombre que ahora, 2000 años después, finalmente puede comenzar a ser comprendido. La verdad está emergiendo, y tú haces parte de ella. Tal vez te estés preguntando qué hacer ahora con esta información. ¿Cómo procesar una revelación que desafía 2000 años de enseñanzas? Rudolf Steiner recomendaba calma. No es necesario abandonar toda tu fe de una vez. No es necesario rechazar todo lo que aprendiste. Lo que es necesario es mantener la mente abierta. Permitir que nueva información encuentre espacio dentro de ti.
cuestionar sin destruir, investigar sin desesperación. La verdad no exige que abandones tu espiritualidad, exige que la profundices, que vayas más allá de la superficie, que encuentres lo esencial por debajo de lo accidental. Lo esencial en las enseñanzas de Cristo permanece verdadero: el amor, la compasión, el perdón, la búsqueda por la verdad. Lo que Rudolf Steiner nos invita a hacer es separar lo esencial de las distorsiones que fueron añadidas después. Y esa es una jornada de toda una vida. Una jornada que no termina con este video, pero que tal vez comience con él. La semilla fue plantada. Lo que hagas con ella ahora depende de ti. Pero una cosa es cierta: después de saber lo que sabes ahora, nunca más mirarás a la historia de Judas de la misma forma.